Hablar del ascenso meteórico del actor atlético Jorge Rivero, galán en la cinematografía mexicana de los años 60 y 70, implica adentrarse en un archivo prohibido, un expediente extraviado entre rumores, confesiones anónimas, documentos apagados por el tiempo y testimonios que nunca aparecieron en público por miedo a represalias. El nombre del joven físico-culturista siempre fue acompañado por una sombra que lo perseguía, incluso en sus sueños de mayor gloria. Una sombra que, según gran parte de quienes investigaron en su momento, nunca le permitió conocer la plenitud de su éxito. Esta es la reconstrucción más completa, sensacionalista y cruda de un caso que por décadas se mantuvo enterrado bajo capas de silencio. Sin más, comenzamos. Desde su aparición en el circuito artístico capitalino, Jorge llamó la atención como un fenómeno físico, un joven disciplinado, moldeado por rutinas extremas de gimnasio y un porte que contrastaba con la estética predominante del cine mexicano en transición. Su musculatura no solo lo distinguía, sino que se convirtió en su carta de entrada a un medio voraz que devoraba ambición, juventud y belleza, con una facilidad aterradora. Lo que pocos saben era que detrás de esa fachada prometedora se escondía un cobro de entrada al espectáculo que él jamás imaginó tan alto, ni tan oscuro. Las versiones más antiguas del expediente señalan que el responsable de guiar su carrera, un representante identificado entonces como un simple intermediario, sin relevancia mediática, actuó desde el primer momento como un depredador calculador. Según los documentos recopilados para esta investigación, dicho representante mantenía conexiones discretas con productores, actores veteranos y figuras influyentes en el gremio. Y desde esas conexiones tejió un sistema perverso, disfrazado de oportunidades que en realidad constituían un círculo íntimo donde la fama se apagaba con un precio que no aparecía en ningún contrato. El joven Jorge decidió triunfar y, sin conocer la crudeza interna del espectáculo, habría sido condicionado desde el inicio a partir de encuentros privados con altos personajes del ambiente artístico, pero también político. Se sabe que tenía encuentros sexuales a los que acudía bajo presión profesional, sin imaginar que su representante utilizaba su imagen y su vulnerabilidad como moneda de cambio. Se sabe que, literalmente, lo prostituía. De acuerdo con el expediente rescatado, el propósito de estas reuniones era garantizarle acceso a casting, papeles en producciones emergentes y un espacio en el mundo del cine de culto, que comenzaba a gestarse en México. Uno de los nombres recurrentes en estos documentos es el director y actor Emilio "El Indio" Fernández, figura que en aquel momento disfrutaba de una autoridad incuestionable en el medio. Fernández era descrito como un perfeccionista obsesivo, un hombre de relaciones amplias, temido por su carácter y buscado por su influencia. Su nombre aparece vinculado repentinamente a acuerdos privados donde el ascenso de ciertos talentos dependía de favores sexuales, siempre ejecutados en círculos cerrados, lejos de reflectores y periodistas. Fernández, según estas mismas fuentes, fue uno de los muchos involucrados en un sistema que funcionaba bajo la total impunidad de la época. La vida profesional de Jorge despegó de manera espectacular tras estas interacciones con Emilio "El Indio" Fernández y con otros más, siempre de carácter sexual, lo cual alimentó aún más el silencio
y cómplice alrededor de aquel método clandestino de promoción. Sus primeras apariciones en pantalla lo catapultaron como el nuevo rostro masculino de juventud y fuerza, una anomalía atractiva en un cine donde predominaban los roles clásicos de galanes tradicionales. Su presencia física, unida a una sorprendente capacidad actoral, adquirida a velocidad récord, lo transformó en una figura rentable. Sin embargo, el expediente revela que, conforme avanzaba su carrera, algo comenzó a quebrarse internamente. Los reportes confidenciales obtenidos a lo largo de esta investigación describen un deterioro emocional silencioso, un conflicto moral que crecía con cada éxito cinematográfico. Jorge, quien siempre se había identificado como un hombre heterosexual y disciplinado, comprendió en algún momento la magnitud de la manipulación ejercida sobre él, y lo comprendió de la peor manera posible, descubriendo que su representante cobraba importantes sumas de dinero por cada encuentro sexual que tenía en privado. Jorge Rivero y políticos, Jorge Rivero y actores de la vieja guardia, Jorge Rivero y Emilio el Indio Fernández. Este hallazgo lo golpeó con una fuerza devastadora. Según los registros, Jorge se encontraba en pleno ascenso, apareciendo en producciones internacionales y revistas de prestigio, cuando decidió enfrentar la situación. La traición de su representante desencadenó uno de los episodios más turbulentos de su vida. Documentos judiciales archivados indican que él mismo presentó la denuncia que llevó a su representante a prisión, acusándolo de explotación, abuso de confianza y tráfico de influencias dentro del medio artístico. El caso nunca se ventiló públicamente con nombres reales, pero sí marcó un precedente silencioso que obligó a varios intermediarios del espectáculo a operar con más discreción. A partir de aquí, inicia la fase más sombría de su trayectoria. Aunque había logrado deshacerse de una figura que lo manipuló y lucró con él durante los primeros años de su carrera, las secuelas psicológicas nunca lo abandonaron. Amigos cercanos, siempre bajo anonimato, afirmaron que Jorge sufría repentinos episodios de aislamiento, comportamientos autodestructivos y una inquietud constante que lo obligaba a cambiar de proyectos con una velocidad anormal. Parecía incapaz de permanecer en un solo lugar durante demasiado tiempo, como si algo invisible lo persiguiera. Esta reconstrucción, alimentada por documentos, notas periodísticas desclasificadas y testimonios anónimos, confirman que detrás del brillo del cine mexicano existía un círculo de sombras, donde la ambición se mezclaba con la explotación. Jorge Rivero, galán de galanes, fue uno de los tantos que entraron creyendo que la disciplina y el esfuerzo eran suficientes, solo para descubrir que en realidad su carrera estaba sostenida por pactos sexuales que él jamás eligió. Muchas gracias y hasta la próxima. Ahí va el chocolate. Chocolate sabroso, a lo grande. Para hacer los chicos. Chocolates vestidos de colores con un dulce que es algo grande y gusta a chicos y grandes. Chicos, un chocolate y un dulce al mismo tiempo. Chicos, otra especialidad de Adams.